Buenos días a todos y gracias por estar aquí presentes. Quisiera avisarles de que voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, yo no podía dejar pasar esta oportunidad de compartirles una cosecha que he estado acumulando en los últimos 5 años. Y como les dijo José Miguel, yo no vengo como experto, vengo al igual que ustedes como padre de familia. Entonces, ustedes prácticamente podrían cuestionar 100% todo lo que yo les voy a presentar a continuación. La verdad es que el título de humildad lo usamos, como dicen los gringos, como clickbait. Era estrictamente para llamar la atención porque la humildad más parece un defecto al día de hoy. O sea, nadie habla de humildad, a nadie le interesa la humildad. Nos interesan otras cosas, pero la humildad quizás es lo menos interesante que hay en temas de educación. Entonces, por eso pusimos un título que fuese, digamos, hablemos de algo que realmente no vale la pena en la cultura moderna, bueno, hipermoderna. Bueno, me presento, ustedes tienen aquí la información. La presentación que van a ver acá está disponible en esta página, que es mi blog personal. Y entonces con esto vamos a empezar. ¿Cuál es la agenda de hoy? El objetivo de hoy es lo siguiente. Primero que nada, quiero que analicemos o que por lo menos usemos una metodología para ver cómo evaluamos la inversión en deportes. Todos los que estamos acá, de una u otra forma, estamos invirtiendo nuestros recursos en deportes extracurriculares, afuera del colegio. ¿Cómo podemos averiguar si eso vale la pena o no? Les voy a proponer una forma de hacerlo. Después, al hablar de las virtudes, en la cual yo quise poner de humildad como un resaltamiento de la virtud o de la actitud de la humildad, lo que realmente quiero yo es, digamos, estimular al papá varón. O sea, que digamos que si esta charla fuese posible dirigírsela a alguien en especial, debería ser al papá varón, especialmente porque estamos en colegio de varones. Entonces, y el tercer punto, les quiero ofrecer algo que a nosotros en la familia nos ha ayudado mucho y en realidad tiene muchísimo potencial y creo que no se está aprovechando. Y es una forma de también crear un compromiso de disciplina con los hijos. Y para eso voy a usar el ejemplo de un deportista muy famoso, al cual obviamente yo admiro mucho, que es el shortstop de los Yankees por 20 años, Derek Jeter. Bueno, entremos en los detalles. ¿Qué tan difícil son los deportes? Fíjense que ESPN hizo este análisis ya hace varios años y aquí lo que tienen es un listado de más o menos 100 deportes. Y ellos catalogaron las características que ustedes ven acá: agilidad, aptitud analítica, aguante, flexibilidad, coordinación ojo-mano, lo cual es importantísimo a la hora de las planas, nervios, power, velocidad y fuerza. Entonces, cada línea que ustedes ven ahí es un deporte y está rankeado por un punteo que les dice qué tan difícil es o qué tanto demanda de este tipo de dificultades. El número 1 es el boxeo. ¿Por qué? Porque el boxeo, digamos, sacó un punteo de 72 y requiere muchísima fuerza y muchísimo power, dice aquí, que es la habilidad de producir fuerza en el periodo más corto de tiempo. Esta gráfica a mí me cayó de pura divina providencia porque, ¿se recuerdan? En la pandemia, como todo estaba muy incierto, yo me suscribí a un sistema de noticias que mandaba gráficas todos los días, que se llamaba así, The Daily Shot. Buenísimo, por si quieren suscribirse, se los recomiendo, porque ponen un montón de información. Pero me cayó esta gráfica, y ustedes pueden ver acá que de los 50 deportes que listaron, el béisbol está en el número 9, el soccer está en el número 11. ¿Por qué resalto el béisbol? Obviamente porque el béisbol es mi deporte primario, tanto a nivel personal como familiar. Pero vean ustedes también que si uno se tomara en serio eso del plan educativo familiar, lo que uno debería venir a hacer es agarrar esta lista y averiguar, bueno, ¿en cuál pongo a mi hijo? Si yo quiero que mi hijo se desarrolle completamente como un roble, digamos, yo debería buscar las top 3, que es el fútbol americano, el ice hockey y el boxeo. Son las top 3, según esta gráfica. Entonces, esto les da a ustedes también una perspectiva de
También pueden buscar cuál es el mejor para la coordinación ojo-mano. Para el mejor para la coordinación ojo-mano, en el top está el béisbol. Y yo he descubierto algo muy interesante. No he encontrado todavía al día de hoy un coach de béisbol que tenga mala letra. Porque yo miro cuando están haciendo los lineups, todos los coaches por alguna razón tienen buena letra. Y yo sospecho que es por la coordinación ojo-mano. El béisbol es coordinación ojo-mano. Entonces, si ustedes, digamos, se plantean la pregunta, ¿cómo puedo mejorar esta aptitud? Pues el béisbol es muy buena, ¿verdad? Porque atrapar una bola en movimiento requiere cierta habilidad y también da bastante miedo. Ahora, nosotros estamos viviendo actualmente en una circunstancia interesante, y es que el juego libre ya no existe. La mayoría de nosotros jugábamos libremente en el parque, chamuscas, juego desorganizado, no supervisado sobre todo, pero eso digamos que es como el fax, eso ya no se está usando. La mayoría de deportes que los niños, bueno, y aquí con niños me quiero referir a la primera y segunda infancia, o sea, el comienzo de la preadolescencia. De ahí para adelante, yo no les puedo hablar al respecto porque no tengo experiencia, pero quiero hablar de la primera y segunda infancia, que es lo que hasta el momento he logrado hacer un poco de experiencia. En la primera y segunda infancia, actualmente es en realidad una industria que está en crecimiento en Estados Unidos. El tamaño de esa industria, como ustedes ven acá, es tan atractivo que hay muchos fondos de capital de riesgo que están empezando a invertir en este negocio, porque ya efectivamente es un negocio. Los deportes competitivos. En Estados Unidos es muy popular en el tema de béisbol. Cuando los muchachos empiezan a participar en lo que le llaman travel ball, que básicamente significa que empiezan a hacer viajes para ir a competir a otros estados. Pero la industria, esta industria que ustedes ven acá, es una industria que está empezando a aprovecharse y ya se ha metido en el presupuesto familiar a una tasa bastante interesante. Aquí tienen ustedes que en Estados Unidos en el 2022 la familia promedio gastó $800 por individuo, por niño, en lo que es matriculación, inscripción del torneo, equipo, clases privadas de coaches, y no es el béisbol el más popular. De hecho, yo este extracto que ven acá, yo lo saqué de Bloomberg. Bloomberg es un sistema de noticias financieras. Entonces, como les digo, ya está en el mundo corporativo la atención en el entretenimiento no digital. Ya se dieron cuenta que el entretenimiento digital eventualmente está perdiendo fuerza, entonces es la hora de empezar a invertir en que este tipo de actividades sean como un nuevo Disney. Entonces, el Disney del chiquitito de 4 años, de llevárselo a Orlando, el del preadolescente, el Disney es inscribirlo en un buen equipo de cualquier deporte y que se vaya a competir. Digamos que esa es la nueva narrativa de la cual esta industria está empezando a tratar de encontrar una solución y también una ganancia. No quiero decir que sea malo, simplemente está sucediendo. Entremos ahora a profundizar en el tema de la inversión que nosotros estamos haciendo en el deporte. Esta es lo que gasta en promedio. Eso ya se los dije, platicado, que es el costo total, registro, equipo, viajes, prácticas privadas y los famosos campamentos, que creo que aquí en Guatemala todavía no son tan comunes para deportes. Para hacer entonces esa propuesta que yo les hago es que tuve que hacer aplicación de mis conocimientos de economista, y es que la pregunta a resolver es cómo se traducen esos $800 de Estados Unidos a la economía guatemalteca, o sea, al presupuesto de nosotros. Pues se hace aquí una comparación. Tal vez ustedes, hay un colega aquí que tal vez lo comprende, es el tema del índice del Big Mac. Es uno averigua cuánto vale un Big Mac en una economía, lo compara con el costo local. Si uno hace una relación entre esos dos precios, les dice cuál es el poder adquisitivo equivalente en esa otra economía. Significa entonces que en Guatemala, y ustedes me lo van a decir más o menos, al año la familia promedio, como el Colegio El Roble, está más o menos invirtiendo cerca de 4,500 quetzales al año en cosas extracurriculares.
Podría decir algunos que eso es poquito, pero digamos, si hacen el cálculo, ¿cuánto vale las extracurriculares del colegio? Y lo multiplican por 12, agregan lo que pagan, digamos, de Foteca, lo que hacen en Cejusa, las clases independientes con el coach tal, y encima de eso también se meten al béisbol, esto se queda quizás a la mitad. Pero, aún así, la pregunta es, ¿qué estamos nosotros obteniendo de vuelta como familia de esos 4.500 quetzales? Yo creo que aquí es cuando uno puede empezar a preguntarse el hecho de cómo sacarle el jugo a esa inversión. Otra cosa, esta no me la creía mi esposa, porque obviamente mi esposa apoya mucho más el fútbol de lo que lo apoyo yo. Yo apoyo el béisbol en mi familia, por lo menos en la primera infancia. Y en la segunda infancia, pues, que decían ellos que quieren jugar. Pero vean ustedes que en Estados Unidos, al menos, el deporte caro en realidad es el soccer. Y el béisbol es el tercero menos costoso. Y entre los más populares también está el básquetbol, por la facilidad del equipo, ¿verdad? Se puede jugar bajo techo, lo cual en el clima es importante, y solo se requiere, o sea, no requiere tantos implementos como en el béisbol. Pero digamos, en Estados Unidos, el soccer sí es el más caro. No sé localmente cómo está, porque ahí sí yo tendría que ir a averiguar, hacer mi propia encuesta para entender qué tanto se gasta en cada cosa o se invierte. Entonces, el argumento fundamental es cómo podemos hacer que el extracurricular, o sea, el deporte, sea una inversión y no un gasto. Pues lo que yo les propongo como compañeros papás es lo siguiente. ¿Cuánto vale un curso de primero primaria al año? Según me dijo José Gabriel, que está en primero, él lleva 14 cursos. Al año, si uno calcula más o menos la inscripción, las mensualidades y todo eso, uno paga más o menos 40,000 quetzales para 14 cursos, por todos los 10 meses. Es decir, que cada curso va costando como 3,000 quetzales. Entonces, si ustedes se van dando cuenta aquí, si nosotros estamos gastando casi 5,000 quetzales en una actividad extracurricular y cada curso vale un poco menos de 3,000 quetzales, significa que en realidad le hemos asignado económicamente 2 cursos adicionales a nuestro hijo. Para los otros cursos, nosotros tenemos notas de 0 a 100, si saca más de 60, si saca menos de 70, hay una forma de evaluarlo. Pero ¿cómo evaluamos entonces en el deporte? Y uno dirá, es fácil, si gana o pierde. Pero ahí es donde viene la trampa actual, y por eso es que les quiero proponer esta metodología. Porque el costo de oportunidad de los deportes es alto. Solo con el tema económico pueden ver de que es realmente 2 cursos extras. Pero también tomen en cuenta la inversión de tiempo en ir al entreno, en irlos a traer, en ir al entreno y que se cancele por el clima, en otros partidos amistosos que salen, la inversión realmente es alta. O sea, imagínense que de matemáticas dicen, la tarea de hoy hay que hacerla en el colegio Liceo Javier. Eso no pasa con el resto de cursos, pero con las extracurriculares sí pasa, con los partidos de deportes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros averiguar el retorno sobre la inversión de las extracurriculares? Y aquí es cuando viene la esencia de lo que les quiero yo compartir. Bueno, esencialmente Juan Diego y José Gabriel han jugado béisbol desde la categoría que se llama T-Ball, que es 4 años, hasta Juan Diego, que tiene 11 años, que todavía juega. ¿Qué fue lo que pasó? Del 2020 para acá, justo a la mitad de la pandemia, cambiamos de equipo. Debido a la pandemia tuvimos que cambiar de equipo de béisbol, pero el equipo anterior era muy exitoso, siempre ganaba, siempre. Con ese equipo del 2020, 2018, 2019, no sé qué pasaba, pero siempre ganaba. Entonces, Juan Diego en lo particular estaba acostumbrado a la victoria. Debido a las circunstancias de la pandemia, paramos en otro equipo. Y este equipo venía empezando desde cero. La mayoría de niños nunca había jugado béisbol. Habían otros cuantos que sí medio tenían experiencia, o al menos el papá. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El club es experto en perder. Perder y perder y perder. O sea, partidos de que llegaban 20-0, 40-0, knockout por la Mercy Rule. O sea, realmente era una bajada de venir de un equipo altamente exitoso en términos de ganados y perdidos
y llegar a un equipo que en realidad, que no era solo perder, era el clima que se genera en los niños en el equipo, sobre todo si ya están entre 9 y 10 años, la pérdida ya les molesta, ya les pesa. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué les decía yo? Tuve que hacerme acopio de elementos para poderle darle un sentido a esas circunstancias. Algo muy bueno de ese club fue que estaba siendo influenciado por un coach muy bueno que se llama Tom House. Este Tom House, para que ustedes lo conozcan, ella es una persona mayor hoy por hoy, pero él era pitcher profesional de Grandes Ligas. Cuando se retiró se volvió en un coach de ejercicios rotacionales. Significa que todo lo que el cuerpo utiliza para rotar, como lo es el golf, como lo es el fútbol americano para lanzar la pelota, como lo es el béisbol para batear y para tirar, él empezó a hacer muchísimos estudios y ha sido uno de los principales preparadores de dos deportistas muy famosos. El de la izquierda es Nolan Ryan, que prácticamente es de los mejores que hay en toda la historia, nadie lo va a alcanzar en su récord de ponches, tiene más de 5,000 ponches, y el otro es Tom Brady, que a lo mejor ustedes lo han escuchado, que tiene también un récord súper exitoso en el fútbol americano. Pero la principal influencia de Tom House no solamente es en el tema biomecánico, sino que él dice, todo está aquí, en medio de los oídos. Y él recomienda que en los deportes de niños, es decir, cualquiera que tenga menos de 16 años, no se trata del resultado, se trata del proceso. Ganar o el resultado tiene que ser secundario al proceso. Quiere decir que cuando estábamos en esta época del nuevo equipo, cada vez que no había una victoria, lo que había era una gran lección. Y usualmente la primera lección que sucede en esos casos es una lección de ubicarse realmente en dónde está parado uno como deportista. Y eso es lo que realmente empieza a construir lo que en los conceptos de la filosofía cristiana es como se le conoce la humildad. Entonces, dice este señor, no sirve de mucho para los niños en su crecimiento como atletas el que se enfoquen únicamente en el trofeo o en la ganancia antes de los 15 años. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que primero que nada el niño está jugando por complacer a alguien, no está jugando estrictamente porque él quiere. A él todavía se le está transmitiendo su identidad y él, con tal de conseguir esa validación del que es su padre, va a hacer lo que sea necesario, así tenga que ser ganar esa copa. Pero él, amor por el deporte, no está desarrollando. Él, en cuanto pueda, va a hacer lo que quiera. Pero ahorita, en este momento, si queremos que se convierta en un atleta, lo que hay que estimularle es el hábito y el proceso de mejorar. Entonces, si tiene un fracaso, esa es una excelente lección para que él pueda aprovechar, digamos, el entreno. Y ese tipo de elementos. Sigamos, porque si no me voy a atrasar. Esto no lo voy a leer, lo pueden ver si entran a la página y bajan el PDF, pero esencialmente está hablando él de que lo que es necesario construir más que lo biomecánico, es decir, hacer bien el deporte, como podría ser tirar duro o batear bien, lo primero es desarrollar un optimismo al menos informado. Y aquí es donde viene entonces el rol de los papás, porque esto no lo puede hacer el coach. Al coach no le da tiempo a la hora de un partido para construir optimismo. Y cuando ya terminó el partido, el coach no tiene el nivel de influencia que tenemos los papás para entender qué fue lo que pasó, ya sea que haya sido un gran triunfo o un gran fracaso. Eso solo lo puede hacer la familia. Y entonces significa que en la familia lo que nosotros deberíamos estar haciendo para sacarle el verdadero retorno a los deportes es construir un optimismo sistemático. Es decir, si quedaron 40-1, el optimismo sistemático diría, metieron 1, no fue barrida completa, todavía lograron meter 1. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer en la primera y segunda infancia. Obviamente eso no se le puede decir a alguien de 18 años, que ya se supone que tiene sus hábitos desarrollados y ya está buscando el triunfo. Pero en la primera y segunda infancia, si le pierde, si lo logramos acostumbrar a que, muchas gracias, a que realmente el riesgo da ansiedad solo si no se enfrenta,
entonces él realmente va a tener una perspectiva mucho más trascendente, no solo del deporte, sino que lo podemos usar para cualquier otra circunstancia de su vida. Los atletas pueden cambiar solamente lo que está bajo su control, no la realidad. Entonces, si los acostumbramos a que únicamente se acostumbren a buscar la victoria en el campo, significa que ellos van a ser siempre dependientes de la victoria. Y cuando no encuentren la victoria, lo que van a encontrar es una tremenda frustración. Y la frustración, pues, obviamente es un bloqueo que solo nosotros podemos quitar. Al final de cuentas, el optimismo ayuda a sostener la pasión, la motivación y las ganas de querer mejorar comprometidamente. El optimismo facilita la recuperación también entre cuerpo y mente después de un evento de mucho estrés. Entonces, para concluir la primera parte, el elemento del retorno de inversión que ustedes están haciendo en extracurriculares, yo les recomiendo que lo debemos establecer a través de poder tener una forma de medir el optimismo sistemático. Nosotros como papás, especialmente los varones, somos los únicos que podemos, digamos, influenciarlos a ellos y entender la circunstancia del deporte desde este optimismo sistemático. Y si ustedes dan un paso atrás y lo quieren ver más de lejos, ese optimismo sistemático viene a coincidir muchísimo con los elementos de la virtud de la esperanza. Es una virtud teologal, la esperanza. Entonces, digamos, uno no se va a sentar con él. Yo no me puedo sentar con José Gabriel y decirle, José Gabriel, te voy a explicar cómo Santo Tomás de Aquino veía las 3 virtudes teologales. Empecemos con la esperanza. En ese momento, Gabriel me tira todo y se va, no quiere saber nada. Pero si yo le puedo explicar el optimismo después de una victoria o después de una derrota en su partido de béis o de fútbol, ahí sí podemos nosotros influenciarlos, sin necesidad de estar entrando a temas demasiado profundos. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer esa conversación. Entonces, la recomendación que yo haría, si ustedes me hubieran preguntado hoy, entonces, ¿qué recomendás hacer? Yo les habría dicho, hay que dejar que la actitud y el hábito lo maneje el coach. De hecho, habría que sentar al coach y decirle, mira coach, yo quiero que lo mejores en el hábito y en la actitud. Seguí trabajando en eso. En el tema ya de la virtud, eso es estrictamente familiar, que es lo que le va a dar sentido a lo que sea que él está experimentando en el evento deportivo. ¿Por qué? Porque la virtud va directamente a la voluntad y la voluntad es estrictamente el alma. ¿Y quién fue el que creó esa alma para que viniera al planeta Tierra? Pues su mamá y su papá. Entonces, son estrictamente ellos los que pueden llegar a influenciar el nivel profundo de su alma. Porque en el alma están las potencias del conocimiento, la voluntad y la inteligencia. El coach puede asomarse a estas cosas, pero solo la mamá y especialmente el papá, dependiendo de la edad, somos los que tenemos la clave para entrar ahí. Entonces, el retorno de la inversión hay que verlo por qué calidad de influencia estamos haciendo a través de la virtud, de la voluntad. Y en el tema de la voluntad, hay algo muy importante que creo que en el colegio lo hemos estado tratando de hacer un poco más público, pero no tanto. Y es el tema de la paternidad. Y por paternidad me refiero al varón. En el lado izquierdo ustedes tienen un texto muy interesante de un libro que se llama Paternidad Robada. Creo que aquí varios ya les he hablado yo de ese libro. Pero más que del libro, lo que quiero presentarles es el tema que María Calvo se refiere como al acto de adopción. Al hijo, nosotros los papás varones, lo tenemos que adoptar, dice María Calvo. Así sea él biológicamente igual a nosotros o no. El hijo necesita que el papá se meta y ejerza un acto de adopción y lo haga suyo. Los psicólogos a eso le llaman también romper ese cordón umbilical, quitárselo a la mamá y con mucha escuela dejar a la mamá a un lado, porque el mismo niño lo está buscando. Y lo que ustedes tienen acá es algo que hacía un rito de los romanos. En los romanos lo que hacían era, si había un bebé y la comadrona lo tenía que dejar en el suelo, si venía el romano, el ciudadano romano, y lo alzaba en brazos, en ese momento ese bebé deja de ser esclavo y se convierte en un ciudadano romano.
por el gesto de que el romano hizo esa apropiación del niño. En la cultura de hoy, ese gesto es muy fácil de hacer en los deportes. Y creo que es el deporte en donde el papá varón precisamente puede, o podemos y deberíamos hacer ese rito de adopción. Porque miren, quiero que vean este video, vamos a ver si se escucha. Como la figura materna deja de ser el vínculo principal alrededor de los 7 años en la vida del niño varón, para que entonces el papá entre más fuertemente a mostrarle la realidad del niño masculino. Cuando la mamá no sabe hacerse un lado, puede crear desequilibrios en esta etapa en la identidad y psicología del niño. Lo que observamos es que el hijo ahora quiere estar todo el tiempo con el papá, porque lo ve como su Dios, que todo lo sabe y todo lo puede. Si el papá no toma su papel protagónico en este momento, entendiendo la necesidad profunda de relación que tiene su hijo con él, puede crear en su niño un sentimiento de rechazo. Papá, no es que tu hijo quiera estorbarte persiguiéndote a todos lados, es que ahora más que nunca es que te necesita para aprender a ser varón. Cuando te quedas cómodamente en tu papel secundario, el niño puede sentirse rechazado y traducirlo como un indicador de su propia falta de valor y merecimiento. El rechazo del padre termina convirtiéndose en vergüenza personal para el hijo y una herida para su autoestima que le hace pensar que si mi padre me rechaza es porque hay algo defectuoso en mí y no soy suficientemente bueno. Entendamos que cuando el hijo se desprende de la madre, debe sentir la esperanza y la confianza de ser recibido por los brazos abiertos del padre. Nos urgen papás que dejen de vivir la mentira de proveer solo de cosas materiales a la familia y que empiecen a estar presentes afectivamente en el desarrollo de la vida de los hombres de la nueva generación. Este sitio, Somos Kenosis, este muchacho que habló ahí, él es experto en teología del cuerpo, pero yo estoy seguro que cuando Carly Rodríguez presente su tema, creo que es el lunes, de la cultura woke es la forma antropológica de ver la ausencia del padre. Y la ausencia simbólica, no necesariamente física, porque uno de papá puede estar viviendo en casa, pagando las cuentas, y aún así ser un perfecto extraño. Entonces, la externalidad de ese elemento es lo que le llaman la cultura woke, que es, bueno, no quiero distraerme, pero digamos que esta es la alternativa de no ejercer ese derecho, entre comillas, propiedad, ese derecho de crianza sobre el hijo, especialmente el varón. Y si lo quieren ver también materialmente, si nosotros no invertimos nuestro tiempo y el dinero que ya estamos poniendo en las virtudes y en las actitudes de nuestro varón en el primera y segunda infancia, automáticamente estamos postergando a que tengamos que resolver un problema más tarde de identidad, que va a ser más complicado y vamos a tener que meter psiquiatras y quizás hasta medicamentos. Cuando todo eso lo podríamos por lo menos reducir, tal vez no eliminar, pero reducir, si empezamos agarrando el deporte como una verdadera inversión, pero no una inversión en victoria, no una inversión en agrandamiento del ego, sino en un mejoramiento de la virtud. Entonces, esa es la principal distracción que hay actualmente con los deportes, que nos estamos gastando un montón de dinero en una actividad que solamente los va a enfermar con un agrandecimiento del yo. Y si a eso ustedes le meten redes sociales, una pantalla de smartphone a los 13 o 12 años, eso es como ponerle esteroides a esa enfermedad y a esa ausencia que ya empezamos a cultivar. Entonces, es bien importante que podamos nosotros agarrar esas inversiones y empezarles a dar un sentido trascendente, porque al final ese es nuestro llamado. Entonces, aquí está la respuesta. El retorno de inversión de ver los extracurriculares es averiguar o convertir esa actividad en un rito iniciático. Es decir, no solamente ir a los entrenos, no ir a dejarlo no solamente apoyarlo a la hora de los partidos, sino que precisamente es acompañarlo a manejar sobre todo el fracaso personal, incluso a la hora de los deportes. Hay un deportista muy famoso, ya le preguntaron, ¿cuál es tu consejo para los papás que sus hijos están empezando a meterse en el deporte? Y él decía, cuando termine un juego,
no hables del juego, solo si él lo menciona. Al terminar el juego hay que ir a tomar un helado, hay que ir a hacer algo para que él suelte la atención. Y si él menciona el tema, pues te dio la oportunidad de que entonces entres con este tema y ver el deporte como ese rito iniciático, la transmisión que le querés hacer de alguna virtud en específico, que no siempre va a ser humildad, a lo mejor va a ser al revés, ¿verdad? Tratar de ser un poco más recio en la competencia. En este caso, por ejemplo, con Juan Diego yo lo viví, eso fue en el año pasado. Había un problema y es que no, en el béisbol hay una cosa que es atacar la bola, él no estaba atacando la bola. Lo que yo les quiero mostrar con esto es que era un video, pero no vale la pena que lo ponga. Nos pusimos a hacer una práctica, un ajuste técnico el jueves 23 de febrero, después del que terminó las tareas. El resultado de ese ajuste técnico que yo mismo le hice porque vi un video en Instagram que lo recomendaba, lo pude ver yo hasta mayo, o sea, 3 meses después, que es una forma de poder atacar la bola para que no se tarde en tirar a primera. Entonces, ahí lo que yo pude hacer ejercicio fue inculcarle el hábito. Pero estamos hablando que pasamos una semana todas las noches haciendo por lo menos 30, 40 veces para tratar de borrarle su memoria muscular de el paso que él tenía que dar con el pie para poder recibir la pelota sin miedo y rápidamente. Una semana entera. Yo hubiera querido ver el resultado el sábado siguiente, pero ese resultado lo vi hasta 3 meses después. Entonces, también es que nos pongamos esa mentalidad nosotros de decir, bueno, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Y esperar a que surja algún tipo de resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un equipo y hay otros jugadores que son malos? Entonces, digamos, viene mi hijo y empieza a maltratar al otro porque es malo y le dice alguna grosería. Bueno, pues empezamos a trabajar en esa actitud. Hay que esperar cierto tiempo a que eso empiece a rendir fruto. Pero nosotros, los papás, somos los que estamos sembrando esa semilla del discurso en su mente. Los judíos ya lo sabían, por eso decían el Shema Israel, que significa amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y por eso es que se apartan del mundo desde el viernes en la tarde hasta la salida del sábado, porque se dedican estrictamente a pasar esa cultura. Nosotros lo podemos hacer en el deporte, ya sea a la hora después del entreno o después del partido. Y es así funcionó el video. Y es una cosa muy importante que debemos hacer. Entonces el video decía, la parte inicial de paternidad es pagar las cuentas y proveer. Eso está bien, pero no es suficiente. El niño necesita que uno se meta y sobre todo donde uno no lo llame. Y también las mamás tienen que estar de acuerdo, porque si la mamá no nos da el espacio a los varones de hacerlo, nosotros podemos tener mejor la actitud, pero realmente la mamá es la que tiene que apadrinar esa estrategia. Justin Verlander, pitcher de los Astros, muy exitoso. Miren la frase del papá, es un libro que escribió el papá. Dice, nos dimos cuenta que criar muchachos no solamente felices, sino que con altos resultados, significa que en la vida, al igual que en el béisbol, ser positivo o tener una mentalidad optimista significa en convertir elementos negativos en positivos. O sea, optimismo no es solamente pensar bien y pensar bonito y ver que todo va a salir bien. No, hay que ver cómo se agarra algo negativo y se convierte en positivo. Y dense cuenta que eso es precisamente el elemento del misterio de la redención. O sea, Jesús viene, se deja humillar y muere. Nadie creía que él fuera a resucitar, aunque se lo dijo, pero dio la vuelta y hizo la gran remontada. Entonces, la educación que le podemos dar a nuestros hijos es precisamente esa. ¿Cuál es la gran remontada que tenemos que darle? Y el deporte es una magnífica ambiente para transmitir este tipo de valores. Y ahora entremos a las virtudes. Bueno, las virtudes son 50. Santo Tomás de Aquino dicen en su Suma Teológica, cuenta 54 virtudes, pero él mismo dice, todas esas se pueden agrupar en 4, que son las cardinales. Las tienen ahí listadas. Ahorita me voy a brincar porque esto lo pueden ver después si les quedó mucha curiosidad, las definiciones de cada una. Pero ahora me centro en el tema de la humildad, lo que les decía al principio. Parece que la humildad es hoy un defecto.
A nadie le interesa ser humilde. Y el que quiere serlo, realmente cuesta averiguar cómo se hace. Porque suena como que ser humilde significa agachar la cabeza y entonces aceptar que le den palo a uno. Y eso no es humildad. La humildad no es un pecado capital, más bien es una virtud que modera el movimiento del ánimo hacia la excelencia. Entonces, miren qué interesante la palabra excelencia, porque es parte fundamental de la humildad, la excelencia. Entonces, si algo va en contra de la excelencia, ya no tiene nada de humildad. Deja de ser humilde si exagera la excelencia. Y en exagerar, pues estamos hablando ya de lo que es alejarse de la verdad. Entonces, la humildad la podríamos clasificar entre una de las 4 cardinales que Santo Tomás de Aquino dice es la más importante de todas y por lo tanto la más difícil, que es la prudencia, porque la prudencia es la que equilibra todas las demás. Por eso pongo ahí la imagen de un gimbal. El gimbal es, ustedes lo han visto, que es ese instrumento que estabiliza la cámara. La prudencia, digamos, alguien puede tener la virtud de la fortaleza, pero si es exageradamente fuerte, eso ya no es una virtud, es un defecto. Igual en el caso contrario. Si la circunstancia pide fortaleza, pero el individuo no hace acopio de su apetito irascible para actuar fuertemente, eso tampoco es una virtud, es un defecto. La prudencia es la que precisamente nos hace vivir, evitar el ser pusilánime y buscar la magnanimidad. Pusilánime viene de, a lo mejor ustedes lo escucharon en el 10 minutos con Jesús hace como 15 días. Ánimas pequeñas, pusilánime. Ánima grande, o sea, alma grande, magnánimo, magnanimidad. Entonces el deporte es realmente una gran oportunidad para por lo menos empezar con esta actitud y esta prudencia. Ayer un papá en el Club de Lobos me decía, porque yo hice un video así rápido donde hablo sobre la virtud de la fortaleza. Obviamente eso era para papás. Y el papá me dice, pero eso es muy aburrido para los niños. Se van a aburrir si les decís eso. Obviamente no les vamos a hablar directamente a nuestros hijos de las virtudes cardinales. Es como que nos pusiéramos a hablar en latín con ellos. Pero nosotros tenemos que hacer la traducción de estas cosas hacia la vida de ellos, hacia el mundo de ellos. Y ahí es donde el deporte pues se vuelve en una inversión y ya no un gasto. Esta es una frase de San Francisco de Sales, no la voy a leer porque es larguísima, pero habla sobre cómo el yo, el amor propio, el ego, también es realmente como una serpiente que se aprovecha hasta de las propias virtudes para volver a enfermarlo a uno y cegarlo. Vamos a ver la segunda parte. Si se muestra, se deja herir. Es para triunfar con los mismos golpes que le asestamos. La soberbia es un mal tan corriente entre los hombres que nunca se les predicará ni se les inculcará suficientemente la necesidad que tienen de perseverar en la práctica de la santa y amabilísima virtud de la humildad. San Francisco de Sales tenía fama de ser de muy mal carácter. Dicen que había una señora que lo conoció como a los 30 años y después se volvió a encontrar con él cuando ya era mayor, creo que tenía más de 50 años, y lo veo totalmente cambiado. Entonces San Francisco de Sales sabe lo que es realmente ser arrogante y cultivar la humildad. Entonces, educar es frustrar. Eso lo dice María Calvo, eso no me lo inventé yo. Educar no es sacar 100, tampoco es que que el equipo gane el trofeo. Eso está bien, pero eso no le va a dar mucho para su educación. Lo que realmente educa a un Homo sapiens en primera y segunda infancia es la frustración. De hecho, es el regalo más caro que hay. Ustedes quieren averiguar cuál es el regalo más exclusivo que ni siquiera se puede comprar ni con dinero, ni con bisacotas, ni con todo el dinero de la Reserva Federal de Estados Unidos. La frustración, el no. El no es el regalo realmente más exclusivo que se le puede dar a un hijo, dice María Calvo, porque lo confronta a una realidad esencial de la vida. No todo sale como uno quiere, y nosotros como adultos, de hecho somos adultos porque ya lo hemos vivido. No regalar la frustración, alternativamente, lo hace actuar como un tirano y siempre descontento con el mundo. Entonces, esta foto es de la Serie Mundial de Liga Pequeña, eso fue este año. Aquí ven a no me acuerdo de qué país es ese juego, pero yo sí he tenido que ver a uno de mis hijos en una circunstancia similar.
lágrimas en los ojos después de entregarlo todo en el terreno. Esa es la mejor lección, según María Calvo, que se le puede dar a un niño. El mejor regalo, la frustración. Y mejor si fue de alguien más, porque entonces eso o lo va a motivar a mejorar tremendamente, lo cual lo podemos gestionar nosotros, o lo va a hacer cambiar de mentalidad y buscar una realidad distinta, que también lo vamos a ayudar nosotros. Pero realmente el regalo altamente exclusivo, que no se la puede dar ni el mejor maestro, ni el mejor preceptor, ni siquiera el sacerdote, es frustrarlo, decirle que no. Ahora, ¿cómo podemos hacer para frustrarlo sistemáticamente? Porque tampoco se trata de hacerlo sentir mal. Fíjense que en el año 2019, ya voy a terminar, estaba buscando yo un libro sobre Derek Jeter y prueba de que las redes sociales sí sirven. Busqué en un grupo de yankees, de fanáticos, que es global, y me recomendaron ese libro. Aquí en Guatemala nadie me lo hubiera recomendado porque no se conocía tanto, acababa de salir. Es una serie de libros en la que este atleta, para los que no están familiarizados con el béisbol, Derek Jeter fue Salón de la Fama, lo metieron al Salón de la Fama en el 2020, si no estoy mal, y es un atleta muy exitoso, 5 series mundiales, nadie se ha encontrado que hable mal de él dentro del mismo deporte, nadie todavía, o sea, una manera muy elegante de conducirse en el campo. Por ejemplo, él nunca, decía él, yo no escupo a la hora de jugar, yo no insulto, y en repeticiones sí se le ve, por ejemplo, cuando se trata de alegar con el árbitro, se pone a hablar con el árbitro fuerte, pero sin malas palabras. Entonces, es un gran ejemplo, Derek Jeter, 20 años de carrera, por eso pasó al Salón de la Fama. Él hizo una serie de libros que se llama The Contract Series, y se trata de la siguiente anécdota. Derek tenía 9 años de edad. Le ponen una tarea que dice, ¿cuál es tu sueño? Escribe un ensayo sobre qué quieres ser cuando seas grande. Él escribe, en resumen, que quiere ser el shortstop de los Yankees. Shortstop es como el capitán del infield, o sea, es una posición muy importante en el béisbol. Viene la maestra y dice, esto no es una tarea, esto es una burla. Les dije que lo hicieran en serio. Manda a llamar a los papás. Miren, yo dejé una tarea y Derek lo que hace es decirme que quiere ser un deportista. Yo les dije que fueran serios. Vienen los papás. Y bueno, y también sus amigos se burlaron de él. Sus amigos le dijeron, ¿y qué vas a poner en la tarea? Yo voy a hacer shortstop de los Yankees. Los niños se burlaron de él. De hecho, esa noche llega llorando a la habitación de sus papás porque lo bullearon en el parque. Le dijeron que eso no tenía sentido, que también debería hacerle caso a la maestra. Vienen los papás y le dicen, bueno, ¿y tú de verdad querés hacer eso? Y él dice, sí, pues te vamos a ayudar a que lo logres. Y entonces al día siguiente lo que estructuran es lo que yo les quiero ofrecer a ustedes, que es un contrato. Viene el papá y escribe estos como elementos fundamentales, que básicamente son como un carril para que él lograra desarrollar ese sueño. Y creo que esto es lo que ustedes pueden llevarse hoy de máxima ganancia. Digamos, del lado izquierdo lo que tienen es el borrador, si ustedes lo quieren imitar. Del lado derecho es el que firmó Derek Jeter, supuestamente cuando era niño. Decía, por ejemplo, 1, la familia primero, cenar siempre con todos juntos. 2, ser un rol para Charlie, su hermanita. 3, hacer sus tareas y mantener buenas notas. 4, hora de dormir. 5, hacer tus encargos. 6, respetar a otros, ser buen amigo, buen compañero y buen compañero de equipo. 7, respetarte a ti mismo, evitar alcohol y drogas. 8, trabajar duro. Y aquí viene la parte que le gusta a los niños, y es el no cumplir con esta parte del contrato implica dejar de, y ahí pueden poner ustedes algo que sea importante para el niño. En el caso de Derek era el deporte, dejar de jugar deportes y estar pasando tiempo con los amigos. Pero también hay premios especiales que incluye ir a ver un juego de béisbol, que lo podrían traducir aquí a algo local, y se acabó el tiempo, escoger otras cosas que a ellos les guste. Entonces, lo mejor de esto es que, creo yo, se puede usar cuando haya un problema. Si los llaman del colegio y hubo un problema, es el momento de empezar a hacer un contrato. ¿Por qué? Porque en ese momento él está esperando quizás una llamada de atención
pero ustedes lo que le van a dar es una carretera que lo va a acercar a lo que realmente quieren. Y eso es lo que hace el contrato y es lo que les recomiendo que ustedes hagan o empiecen a pensar, hoy, esto ya se terminó. El retorno sobre la inversión, entonces, es que hagamos del deporte un símbolo de adopción, de hecho, un rito de adopción, y construir esa autopista, porque eso los va a hacer a ellos a enseñar a ser fuerte y ser noble. Me pasé como 3 o 4 minutos y no creo que haya tiempo para preguntas, pero si no, vayan a la página que estaba ahí al principio, ahí está la presentación, y para mientras, la última. Ah, bueno, y dice encuesta de evaluación, conferencia. Bueno, entonces ahí pueden ustedes evaluar esta conferencia. Muchas gracias por su tiempo, gracias por tener paciencia y estar aquí. Pues muchas gracias a todos. Interesante para motivarnos a que cualquier cosa que podemos buscar un sitio, no se y lo que nos motiva a seguir estudiando a ver una cosa buena se hace, una cosa se hace, nos quiere servir como una motivación para hacer las cosas. Entonces, tenemos que dedicarnos bien. El tiempo es cuestión de orden. Como decía San Nacionalidad, no hay virtud sino orden. Entonces, animar a todos, ¿verdad? Que esa es nuestra primera conferencia que vamos a tener. Vamos a tener todos los años. Y el lunes vamos a continuar, ¿verdad? Con todo el movimiento boca, que todo lo que habló Diego, pues, vamos a tener. Después, toda la cultura de resuelta. Entonces, movimiento boca, que realmente está echando a perder a las generaciones. Entonces, animarles a que vengan, que participen y si tuvieron algún problema con el pueblo para estar, pueden. Ahora, como han visto, pues hemos eso nos ayuda y si es recordable para poder activar el movimiento que es necesario que ustedes no la salida. Entonces, ahí volver a agradecer a Dios y a ustedes por su asistencia. A los jóvenes que están ahí de su emprendimiento para yo seguiría una actividad que es una cosa, entonces están haciendo su emprendimiento para hacerlo por esfuerzo. Muchas gracias por su asistencia y la gente que Bueno, pues aquí acá, mira.